Bueno, vamos ahora con el último tema, la fuerza interior, que tiene que ver con la conexión interna, la energía y la vitalidad. La fuerza interior proviene de la conexión con nuestro ser esencial. Conectar con nuestro interior nos posibilita acceder a este espacio en nosotros que es sólido, consistente e inmutable. En gran parte tiene que ver con la energía que somos capaces de mantener y también con la capacidad de mantener el centro, lo que se logra con el ir quitando las capas de lo que no somos, de lo que nos fue impuesto, de lo que aprendimos e integramos sin cuestionar y sin filtro. Todas esas no verdades que nos creímos que somos y nos alejan de lo que realmente somos, que tiene que ver un poco con lo que ya hemos hablado, ¿cierto? Con el tema de las creencias que tenemos inconscientes, conscientes, los pensamientos que proceden de esas creencias, que a su vez vienen con una emoción, que a su vez vienen con un comportamiento, un hábito y que a su vez genera consecuencias en nuestra vida, como ya lo hemos hablado, que genera resultados, ¿cierto? Entonces todas estas eh, imposiciones, todas estas capas tienen que ver con todo esto. Y también se relaciona con el tema de las heridas, que también lo tocamos un poco con el tema del niño interior. Bueno, cuando sabemos y conectamos con quien somos y nos damos el permiso de ser, la seguridad y la confianza es inherente, es natural. Es decir, o sea, cuando sabemos y conectamos con quién somos, tiene que ver, estamos muy habituados a los comportamientos que siempre hemos estado eh, acostumbrados a llevar a cabo, a efectuar. Pero no nos damos cuenta que muchas veces esos comportamientos responden a mecanismos de defensa, ¿cierto? Entonces un mecanismo de defensa puede ser desensibilizarse. ¿Cómo así que desensibilizarse? Desensibilizarse es dejar de sentir, ¿cierto? Dejo de sentir para no sentir dolor principalmente, ¿cierto? Es un mecanismo para cuidarnos del dolor. Un mecanismo de defensa puede ser racionalizar mucho, que también tiene que ver con, es parecido o se relaciona con el desensibilizarse. Pienso mucho todo el tiempo, razono y me desconecto de la sensibilidad, ¿cierto? La sensibilidad que es el sentimiento y la sensibilidad que es la sensación, las sensaciones del cuerpo. Entonces nos quedamos mucho en la cabeza y nos desconectamos del cuerpo y eso somos cabezas andantes, ¿cierto? Como que no tuviéramos cuerpo. Porque a veces hasta podemos llegar al límite de que desconocemos nuestras necesidades corporales, como es que tenemos muchas ganas de ir al baño y no nos damos cuenta, o que tenemos sed y no nos damos cuenta, o que tenemos hambre y no nos damos cuenta, o al contrario, comemos de en exceso, ¿cierto? Entonces, eh, estamos llenos, pero queremos comer más, ¿cierto? Entonces ahí también estamos muy desconectados de esta corporalidad, de este cuerpo que también somos. Entonces, bueno, ya que citando a Claudio Naranjo, la pérdida del ser constituye el corazón dinámico del miedo, ya que cuando la vida exige acción, la falta de anclaje en la vivencia del propio ser nos hace excesivamente vulnerables, ¿cierto? Tiene mucho que ver con a los temas de, por ejemplo, depresión, ansiedad, crónicos o leves, ¿cierto? En algún momento puede que hayamos experimentado alguno, principalmente la ansiedad es muy común, ¿cierto? La ansiedad tiene que ver con no conectar con lo que somos. La ansiedad es no atendernos, aparece cuando no nos atendemos. Entonces, cuando no me atiendo, cuando no atiendo mi cuerpo, mis sensaciones, qué me están diciendo esas sensaciones, qué me están diciendo mis emociones, ¿cierto? Cuando no nos atendemos y nos desconectamos y nos evadimos y nos distraemos constantemente, ¿cierto? Para no hacernos cargo de nosotros mismos, estamos desconectando de lo que somos, estamos desconectados de lo que somos. Y como dice acá esta frase de Claudio Naranjo, esta desconexión
hace que no estemos anclados en el ser, en nuestro propio ser. Y al no estar anclados en nuestro propio ser, pareciera como si estuviésemos perdidos, pareciera como si estuviésemos desubicados, y eso nos hace vulnerables porque no estamos conectando con nuestra sabiduría interior, no estamos conectando con nuestra guía interna, ¿cierto? No estamos conectando con esa dirección, porque es que nuestra guía interna es eso, es esa dirección que nos va diciendo qué vamos necesitando a cada momento y nos va diciendo hacia dónde dirigirnos. Y si estamos desconectados de ese ser interno, de ese ser esencial, pues evidentemente vamos a estar muy perdidos y vamos a sentirnos muy vulnerables. Y al sentirnos muy vulnerables, estamos más propensos al miedo y por tanto más propensos a la falta de seguridad y confianza. Bueno, por un lado está esto que recoge un poquito lo que mencioné, que recoge un poco lo que ya hemos hablado durante todo el taller. Pero entonces esto es una forma, muchas formas, una de las muchas maneras para conservar la vitalidad. ¿Por qué? Porque es importante conservar la vitalidad y la energía. Porque cuando conservamos la vitalidad y la energía, tenemos más posibilidad de conectar con nuestro ser esencial, de conectar con lo que somos. Al disponer de poca energía o tener baja la energía vital, más fácil conectamos con los traumas, más fácil conectamos con los complejos que podemos tener. Todos tenemos traumas y complejos en mayor o menor medida, ¿cierto? Y unos pueden ser más leves y otros pueden ser más graves, más crónicos. Entonces, nos puede pasar muy fácilmente esto, ¿cierto? Que si tenemos la energía bajita, ya no tenemos casi que posibilidad de hacer nada con nosotros, ¿cierto? Entonces estamos ahí desempoderados, victimizados. Mientras que si tenemos la energía alta, tenemos más conciencia, tenemos más capacidad de afrontar lo que necesitemos afrontar en cada momento. Entonces, estas son algunas recomendaciones para mantener la energía física, la energía vital. Bueno, para nutrir el plano físico hay que atender aspectos como la alimentación sana, la hidratación, el sueño suficiente, dormir lo suficiente, el movimiento, que puede ser puede ser ejercicio, puede ser baile, cualquier manera de movimiento, caminar, ¿cierto? Pero que haya movimiento en nuestra vida. La respiración, tengamos momentos de respiración consciente, descanso y contacto, ¿cierto? Contacto a nivel físico con otras personas. A nivel emocional, para nutrir este plano, es apropiado atender aspectos como el afecto, la autoestima, la soledad. Es importante tener momentos de soledad, confianza, expresión, compañía, pertenencia, egoísmo sano, escucha, reconocimiento, capacidad de pedir y sexualidad sana. A nivel mental, este plano puede nutrirse con acciones como la introspección, la lectura, la escritura, la visualización, la reflexión, la distracción, nuevo conocimiento, silencio y evitando la rutina. Cuando hablo de distracción, es eso, ¿cierto? O sea, salir de lo cotidiano o de una tarea cotidiana o de las responsabilidades frecuentes, ¿cierto? Y hacer cosas diferentes, ¿cierto? Distraernos. Sin embargo, hay que tener cuidado con esta distracción, porque la distracción es sana en momentos, pero si yo lo que hago todo el tiempo es distraerme para evadirme, para no sentirme, para no afrontar lo que estoy sintiendo, lo que me está pasando, pues ahí ya no es sano y ya no es conveniente. Por ejemplo, en un duelo, ¿cierto? Si tenemos una pérdida significativa, es sano que hayan momentos de distracción y sano que hayan momentos de conexión para gestionar esa pérdida, para gestionar todo eso que estamos sintiendo a raíz de esa pérdida, ¿cierto? Entonces es como
contacto, retiro, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta la proporción, ¿cierto? Para que sea sano. Todo en exceso es dañino, ¿cierto? El agua es indispensable para la vida, pero el exceso nos puede matar. El aire es indispensable para la vida, pero el exceso de oxígeno nos intoxica y nos puede matar. La comida es indispensable para la vida, pero el exceso de comida nos puede enfermar. Entonces todo en su justa medida. Y a nivel espiritual, este plano se nutre con meditación, yoga, tai chi, contacto con la naturaleza, arte, cultura, música, actividades creativas, proyecto de vida, trascendencia, oración, fe, sentido de vida, tolerancia, sentido del humor, confianza, paciencia, esperanza y sobre todo amor. Entonces, bueno, todas estas son recomendaciones que nos ayudan a mantener la energía vital alta, ¿cierto? La energía vital elevada, pero como hablamos antes en el tema de los pensamientos, lo principal y lo más importante en este tema de mantener y conservar la energía vital es tener pensamientos sanos, ¿cierto? No tener, entonces, bueno, trabajar este tema de las creencias y de los patrones de pensamiento y que también se relacionan muchas veces con el tema de los traumas y los complejos. Entonces, bueno, entonces para esto vamos a hacer un ejercicio. Entonces ahí vamos a coger una hoja grande, lo más grande que podamos tener, y vamos a dibujar un árbol, ¿cierto? En la medida de nuestras posibilidades, no somos todos artistas, pero podemos dibujar un árbol, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este árbol, así como este que tenemos acá? Vamos a poner le vamos a poner raíces, le vamos a poner el tronco, le vamos a poner las ramas, las hojas, los frutos y le vamos a poner unas hojitas caídas. Entonces, les voy a contar un ejemplo real de este ejercicio, un consultante, para que más o menos tengan una idea de cómo hacer el propio. Bueno, esto con la idea de que identifiquen y que se ayuden a identificar sus recursos y sus límites, ¿cierto? Los límites y las posibilidades y los recursos. Esto se puede usar en una situación de crisis, ¿cierto? En algún tipo de crisis puede ser laboral, de pareja, personal, cualquier tipo de crisis, o con una situación que les esté generando dificultad para resolver, o también con este tema específicamente de la confianza y la seguridad. Entonces vamos con el ejemplo. Entonces, bueno, el ejemplo es de una crisis de desempleo. Entonces, en las raíces, la persona ponía, las raíces serían los orígenes, ¿cierto? ¿En qué se originó esta crisis que tengo en este momento, que es el desempleo, ¿cierto? Entonces, en el ejemplo está, no atender la situación a tiempo, no arriesgarme, no mostrarme, no salir de la zona de confort, estar atascada con limitaciones, autoimposiciones, falta de conciencia y falta de trabajo interior. Entonces esos serían como los orígenes de esta crisis que se generó. Luego vamos a poner en los recursos internos, vamos a poner el tronco, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían los recursos internos en este caso? Es una persona trabajadora, echada para adelante, creativa, buena en su labor, inteligente, capacidad de aprender, curiosa, comprometida, de buen humor, sensible, intuitiva, empática, seductora, magnética y que tiene conocimientos en muchas áreas. Esos serían los recursos internos. Afuera del tronco estarían los recursos externos. Por ejemplo, un recurso externo sería una familia, amigos, pareja, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, posibilidades de créditos,
Esos son los recursos externos. También tenemos los retos. ¿Qué retos implica esta crisis del desempleo para esta persona en su momento? Entonces, el reto implicaba administrar mejor su tiempo, ordenarse, ser disciplinada, mostrarse, exponerse, aprender a pedir, ser consciente de sus méritos, aprender otro estilo de vida, estar más atenta y escuchar, aprender a darse lo que necesita, conquistar una mayor autonomía. Y esos serían los frutos, no, los retos, las ramas, ¿sí? Y los frutos, que son las posibles ganancias a raíz de esta crisis, si hace el trabajo necesario, si se dedica a hacer lo que tiene que hacer en su momento. Los posibles frutos, las ganancias, serían un mejor estilo de vida, hacer lo que quiere, mejorar su situación económica, mejorar su calidad de vida, ser más abundante y próspera, ser más auténtica, más energía y vitalidad, más tiempo para hacer lo que le gusta, más satisfacción, conquistar una mayor autonomía, ampliar y renovar sus relaciones y un cambio de empleo. Y finalmente tendríamos las hojas caídas, ¿cierto? Que son las pérdidas. Estas hojas caídas responden a las pérdidas. Entonces la pérdida sería el antiguo empleo, deudas y algunas relaciones interpersonales que implicarían pues como esa pérdida. Entonces, bueno, básicamente ese sería como el ejercicio. Además, también de este ejercicio se puede complementar con algunas preguntas que, bueno, te las voy a compartir, y si tienes el deseo de hacerlas para profundizar en este ejercicio, serían: ¿qué cambio he sido llamado a hacer y no hice? ¿Qué fue lo que me trajo a esta crisis? ¿Qué decisiones equivocadas tomé? ¿Qué lecciones trae para mí? ¿Qué me toca aprender? ¿De qué necesito hacerme responsable? Entonces, listo. Ahí estaría pues como este ejercicio que lo puedes hacer. Pausar este video nuevamente, te invito a pausar este video y tomarte tu tiempo y hacer este ejercicio. Recuerda que es muy importante hacer, porque si nos quedamos solamente en el nivel más superficial de solamente conocer, no podemos hacer nada al respecto, si suena redundante, ¿cierto? Si nos quedamos solo conociendo, no vamos a hacer cambios reales. Entonces, bueno, cuando nos negamos a mirarnos, a abrazarnos, a aceptarnos tal cual somos, y desde esa falta de aceptación y ese juicio, vamos ocultando partes de nosotros, vamos disfrazando otras, vamos intentando arrancarnos nuestra esencia para no ser vistos como nosotros nos percibimos. Y si no nos atrevemos a mostrarnos vulnerables y enteros, estamos ejerciendo violencia contra nosotros mismos. Mirarte a los ojos, reconocerte, decirte te veo, existes y mi vida tiene sentido por ti. Es ya como conclusión, ya para ir cerrando este espacio, crear un lugar seguro dentro tuyo implica desaprender conductas, patrones automáticos y a veces inconscientes, y recordar o reaprender nuevas formas de relacionarnos con nosotros mismos. Formas más amables, más genuinas, más respetuosas, más compasivas y amorosas, lo que implica soltar el juicio, la crítica, la culpa, la exigencia desproporcionada, la comparación, la expectativa, el ideal, la hostilidad, entre otros. Y a través de la comprensión, aceptación y determinación, logras conectar contigo, con tu guía interna, que te lleva a descubrir el ser que estás destinado a ser.
Desarrollar una confianza que te permita vivir la vida que sueñas. No significa que no volverás a sentirte lastimado. Significa que cuentas con habilidades para enfrentar las situaciones que la vida traiga. Entonces, bueno, hasta aquí llega nuestro espacio. Bueno, te quiero hacer un recuento breve de todo lo que vimos para que tengas un poco más claridad de cuál es el sentido de todo esto que vimos. Entonces, inicialmente vimos el tema de el ser ideal versus el ser real, ¿cierto? Recapitulando un poco, esto del ser ideal versus el ser real tiene mucho que ver con los pensamientos, las creencias que tenemos sobre nosotros mismos y de cómo deberíamos ser. Entonces hace falta y es importante y necesario que precisamente tengamos esa conciencia y ese conocimiento de nosotros mismos, de lo que somos y del ideal que tenemos sobre nosotros mismos. Porque cuando estamos actuando desde el ideal, no estamos siendo reales, lo que significa que estamos desconectados, ¿cierto? Entonces ahí hablamos un poco y trabajamos un poco los temas de los pensamientos y de cómo trabajar también con estos pensamientos para que sean favorables, para que sean, nos ayuden, ¿cierto? Nos ayude en nuestros procesos. Luego hablamos del tema de la aceptación, todo lo que es la aceptación y lo que implica la aceptación y lo que implica la no aceptación. Y hablamos también un poco del niño interior, de esos procesos, de ese niño que en algún momento fuimos y que por todas esas experiencias que tuvimos en nuestra infancia, tienen mucho que ver con lo que somos hoy, el ser que somos ahora. Y tiene mucho que ver con esas limitaciones, traumas y con complejos, pero también hay que tener en cuenta que hay personas o a veces tenemos heridas muy profundas o patrones muy arraigados y automáticos y inconscientes que requieren de un acompañamiento terapéutico y de un profesional experto y calificado. También te corresponde a ti diferenciar, ¿cierto? Si con este trabajo que te muestro puedes trabajar por ti mismo, por tu cuenta, o si necesitas un acompañamiento especializado. Te corresponde a ti saber identificar si tus heridas y tus traumas son profundos y obviamente es muy, muy importante que tengas un acompañamiento de un experto. Y bueno, ya finalmente vimos el tema de la fuerza interior, que tiene que ver con lo que somos, ese ser esencial, esa esencia, y de cómo depende, ¿cierto?, de la conexión que tenemos con esa esencia, depende ese grado de seguridad y confianza, y ese grado de seguridad y confianza depende de la aceptación y el amor hacia nosotros mismos, y hacer todo ese trabajo con los pensamientos y con el niño interior. Y también te compartí unos tips y unas ideas de cómo mantener esa energía vital. Bueno, hasta aquí llega entonces este espacio. Espero que lo hayas disfrutado, espero que te haya servido mucho. Es con todo el amor y nos vemos pronto. Adiós.